Luis Moreno Ocampo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Gracias por atender a la cadena SER, señor Ocampo. Es un gusto. Usted tenía 32 años, se convirtió en la mano derecha del fiscal Julio Strasera en el juicio más importante de la historia de Argentina. ¿Cómo acaba alguien casi sin experiencia en un juicio así, en el juicio? Por error, seguramente. Sí, yo nunca había hecho un juicio en mi vida. Yo tenía un trabajo académico, yo daba clases, era profesor y también tenía un trabajo preparando proyectos de dictámenes para el Procurador General ante la Corte Suprema. Entonces, mi trabajo era muy de gabinete, pero me gustaba mucho. Y cuando me ofrecen ayudar a Strasera, le dejé todo, por supuesto. Y le avisé, mira, yo nunca hice un caso en mi vida. Pero él me dijo, eso es mejor, porque si lo hacemos como lo hacemos normalmente, no funciona, no podemos hacerlo. Y el sistema legal que usábamos era de acuerdo al Código Militar en tiempos de guerra, así que era muy, muy flexible y nos daba mucho espacio para hacer lo que hicimos, que fue básicamente elegir los casos, cosa que no se hacía en la justicia argentina, y que la Fiscalía investigue. ¿Cómo recuerda esa primera conversación con Strasera de vamos a enfrentarnos al juicio de nuestra vida? Julio me pidió que fuera, entonces yo lo voy a ver a su despacho y le explico, y él me dio todo el espacio que yo quisiera, así que para mí fue un gusto. Un placer, ahí nos pusimos a trabajar y la película muestra ciertamente que hicimos eso de armar un equipo de gente muy joven y nos pusimos a trabajar y ahí lo hicimos. Fue increíble, la verdad. Argentina 1985 es la película a la que usted hace referencia y que, bueno, retrata lo que fue ese juicio. ¿Hasta qué punto es fidedigna con lo que pasó? Bueno, tiene... Es una película, ¿no? Básicamente es correcta. Los caracteres no son exactamente iguales. Mi madre no es como la madre que está en esa película, pero... Y su diálogo un poco distinto. Era, bueno, mi madre, que sí, no estaba de acuerdo con mi tarea y ella, el día que leyó la declaración de una testigo, Adriana Calvo de la Borde, me llamó por teléfono y me dijo una frase que me parece muy buena. Me dijo, todavía lo quiero a Videla, pero vos tenés razón, tiene que ir preso. Y ese día, bueno, fue muy interesante para mí porque mi madre era para mí el testigo de que la gente que no nos quería, de que no creía lo que hacíamos, pues cómo la convencíamos, pero se convenció muy fácil. Tardamos un poco más en convencer a otros, pero sirvió. Su madre sí, pero familiares suyos, esto tuvo un coste familiar enorme para usted. Me enseñó eso, justamente. Yo no estaba dispuesto a dejar ese cargo ni por ninguna circunstancia. Sí, tengo un tío mío que dejó de hablarme, pobre. Era muy buena persona y se murió sin hablarme, porque era coronel y le pareció una traición. Entonces lo fue a la Videla y le dijo que él no podía detenerme, pero que lo que iba a hacer era no hablarme nunca más en su vida. Y cumplió su palabra. Era viejo, tenía 85, y una fiesta familiar. Otro tío mío le dijo, ¿cómo no hablas con Luis? No puedo. Y le di mi palabra a Videla. Y se murió sin hablarme. Cosa que a mí me parecía muy noble de su parte. Me parecía muy bien que él tuviera sus convicciones y fuera firme en ellas. Pero bueno, esas cosas me enseñaron a mí una cosa interesante, y es que cuando usted toma ese tipo de cargos, tiene que ignorar tanto la gente que lo critique y la gente que lo aplaude, porque si lo intenta ver qué piensan los demás, está perdido. Tiene que hacer lo que tiene que hacer y ignorar un poco el contexto. Me vino muy bien. Más allá de quienes eran militares leales a Videla, hubo una parte de la sociedad argentina que llegó a pensar que la junta militar era un mal menor o incluso una solución para el momento que vivía su país. Pero eso, yo me imagino que también en España Franco tuvo apoyo. La Junta tuvo mucho apoyo. La Junta tuvo mucho apoyo popular. Después la economía le fue mal y después se fue a la guerra de Malvinas y ahí perdió, pero la Junta tuvo mucho apoyo. Entonces estábamos lidiando en un país. Entonces bien, la Argentina fue un país que desde el 1928 ningún gobierno elegido democráticamente había terminado su mandato. Por 50 años teníamos que todos los gobiernos habían sido derrocados, así que era un país en el que había una tradición enorme de golpe de Estado. Así que eso me pareció que ese punto se resolvió con el juicio de las juntas militares. Los juicios penales normalmente se habla del efecto preventivo que tienen. Bueno, el efecto preventivo no lo producen los jueces o los fiscales, lo produce la comunicación. Y en este caso, una película hecha 37 años después inocula un efecto preventivo en la sociedad argentina de respeto a la democracia, no más al golpe de Estado, amor a eso me parece fundamental. Hacía falta esa dosis de refuerzo. No lo sé, pero no viene mal, me parece.
Señor Moreno Campo, a día de hoy, ¿cuántos argentinos siguen sin saber cómo murieron y dónde están los cuerpos de sus familiares? Bueno, ese es el drama de los desaparecidos, ¿no? Que la gente no puede enterrar a sus muertos, entonces no puede... Es una especie de dolor permanente que tienen, que su hija desapareció, es un dolor permanente. Entonces, esa es una cosa que nunca podemos resolver a la gente, a las víctimas, ¿no? Que no pueden, todavía no, las listas con los desaparecidos no las tenemos. Desaparecieron esas listas y lamentablemente sería bueno lograr que todavía que alguien hoy pueda suministrarlas. ¿Cómo desaparecieron esas listas? Supongo que los militares ordenaron su destrucción o desaparición, pero que supongo que en alguna copia estará en algún lado, no lo sé. Usted se encargó junto a su equipo de recopilar testimonios, de recopilar información. ¿Cuántos casos de torturas pudieron presentar en el juicio? Bueno, en el juicio lo que teníamos que hacer era probar, lo más difícil era probar la responsabilidad de los comandantes por hechos que ellos no habían cometido personalmente, ¿no? Teníamos que probar que las torturas, los secuestros, eran acciones ordenadas por los comandantes. Eso fue el desafío del juicio. Entonces, para eso, lo que hicimos fue, tomamos el informe de la CONADEP, elegimos el grupo de casos más representativos y buscamos casos ocurridos en todo el país durante varios años, diferentes años, y por las diferentes fuerzas, para mostrar un sistema. Y esa fue la selección inicial. Luego incrementamos la prueba de cada caso con documentos, y fue muy importante cuando no sabíamos a veces quiénes habían sido los secuestradores de una persona. Pero esa persona había sido llevada a un centro de detención que estaba en un campo militar o estaba en un destacamento policial. Y eso hacía entonces que hubiera ya de pronto, mostraba que era una acción oficial hecha por gente bajo el comando de los comandantes. Y eso nos permitió entonces ir acreditando diferentes hechos similares en todo el país y mostrar que ese patrón era el resultado de un plan. Eso fue el juicio. Cuando hicieron el trabajo de recopilar testimonios para el juicio, se encontraron con muchas personas que tuvieran miedo a contar las torturas que sufrieron, miedo a denunciarlo. Bueno, claro, en la película aparece el testimonio de Pablo Díaz, que fue el joven secuestrado cuando era estudiante secundario. Y yo me acuerdo cuando lo llamamos a declarar, él dijo, no puedo, porque nadie sabe lo que me pasó a mí. Dice, yo no quiero contar lo que me pasó a mí porque si yo cuento que estuve secuestrado y estuve preso, me consideran un terrorista y no consigo trabajo y no me conviene. Así que él tenía dificultades. Y entonces dijo, de unos días para pensar, y a los 3 días nos llaman y decían, mire, estuve charlando con mi familia, me van a apoyar, voy a hacerlo. Y declaró, con toda esa historia muy tremenda, que él ayudaba a su compañera de celda, que estaba al lado, que lloraba, y le dijo, eleva tu copa cada fin de año porque te está mirando desde el cielo. Nos dejó a todos llorando en esa sala, y cuando terminó, salimos, nos abrazamos, y él me dice, hace 9 años que quería decir esto. Entonces, los testimonios fueron de una valentía inmensa, pero también de un efecto catártico muy impresionante. La verdad que en ese sentido, el impacto emocional para los testigos de estar en esas salas de audiencias fue increíble. Testimonios como el de Adriana Calvo de Laborde. Yo iba acostada en el auto, vendada, los ojos vendados y con las manos atadas atrás. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que era inminente, no era mi primer hijo, yo sabía que estaba por nacer. Alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Nació mi beba, quedó colgando del cordón, se cayó del asiento. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la querían dar. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Luis Moreno Campo, ¿cuál fue para usted la prueba clave?
En términos de impacto en la gente, esa clase de testimonio transformó a la gente. Ese testimonio que usted acaba de exponer transformó a mi mamá y a muchos, porque Adriana Calvo Laborde fue la primer testigo víctima que contó su historia, que fue tremenda. Era una mujer, era física, así que era muy inteligente y muy organizada en su cabeza, así que daba un testimonio muy fuerte. Además de eso tuvimos tuvimos pruebas muy fuertes. Por ejemplo, logramos una nota del expresidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, que contaba que la almirante Macera le había dejado una lista con los franceses desaparecidos y todos los adjudicaba al ejército nacional argentino. Y en esa lista estaban las monjas francesas que habían sido secuestradas, que el gobierno militar había dicho que habían sido secuestradas por los montoneros, por la guerrilla, y que en realidad habían estado en la Escuela de Mecánica Armada, que era el lugar que dependía de Macera. Pero también dependía del comando del ejército, por eso Macera se lo adjudicaba al ejército. Entonces, esa nota firmada por el presidente de Francia, que contaba que el almirante Macera reconocía 20 episodios y establecía que estaban muertos y establecía que eran responsables, yo creo que en términos de documento fue muy, muy interesante. ¿Qué ha sido de los militares de bajo rango que torturaron, que mataron? ¿Siguieron en las Fuerzas Armadas esos militares? Bueno, Argentina es un proceso, después de las elecciones del 83, el proceso y el juicio. Después vinieron indultos, vinieron leyes que limitaban el castigo, vinieron nuevamente después declaraciones de inconstitucionalidad, se abrieron nuevos casos, ahora hay más de 1000 personas juzgadas, entonces muchos fueron juzgados. La Argentina ha hecho una enorme cantidad de juicios en ese sentido. ¿Y consta que hubiera militares que no cumplieron órdenes y que se negaran a secuestrar, a torturar, a matar? Hubo casos. Lo que pasa es que ese acto individual no frenaba el sistema, porque era muy... Justamente a los militares que se opusieron los marginaron, los pusieron en destinos irrelevantes y no los promovieron después, así que era justamente como mi tío lo sentía. Oponerse a la decisión de los comandantes era una traición al ejército. Durante el juicio usted estuvo horas con los militares que ordenaron esas desapariciones, esos asesinatos. ¿Vio en algún momento algún gesto de arrepentimiento, algún gesto de vergüenza por lo hecho? Yo lo que vi esto estremecimiento. Estaban desesperados. Los periodistas los veían arrogantes, yo no los veía arrogantes, yo los veía desesperados. Estaban viviendo su peor pesadilla. No era el momento de arrepentirse, porque es muy difícil arrepentirse de una masacre de miles de personas, ¿no? Es como el daño es tan grande que no se puede asumir. Pero estaban asombrados de lo que le estaba pasando, no podían creer lo que le estaba pasando. Y algunos de ellos, hablé con algunos de ellos tenían su forma de explicar las cosas, pero bueno, ahí en la sala estaban desesperados. Usted arrancaba su coche con la puerta abierta porque pensaba que si explotaba una bomba, la onda expansiva sería menor. ¿Qué tipo de amenazas recibieron? Sí, yo me había olvidado de eso, pero en realidad era como un acto reflejo irrelevante casi. Yo no tenía, no sé, nosotros pensábamos que no nos iba a pasar nada. Teníamos amenazas, teníamos presión, pero la verdad que estábamos convencidos que había que hacerlo y lo hicimos. Si hubiesen acabado con usted y con Estrasera, ¿alguien habría estado dispuesto a tomar el relevo? No lo sé, mire, no sé, supongo que hubiera sido muy malo. Por suerte ya pasó, así que no sugiera que nos maten. Ya pasó. No nos mataron, estamos vivos, lo pudimos contar. Estamos aquí celebrándolo, efectivamente. Sí, no nos cuente eso, que nos pudieran haber matado. Sí, nos pudieran haber matado, pero bueno, no nos mataron, hicimos lo que tuvimos que hacer. Esta voz que vamos a escuchar es la del presidente Alfonsín. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional. No es que estemos bien, todos sabemos que estamos mal, pero los sectores más desposeídos saben que, aunque estamos lejos de lograr las soluciones que nos hemos propuesto, hay una voluntad firme y una decisión política de alejarlos de la pobreza extrema, unida a la convicción de que en nuestro país, aún en el marco de una crisis gravísima, la sociedad tiene la obligación de impedir que el flagelo del hambre castigue a ningún sector. Los argentinos le votaron para que fuera presidente porque fue él quien propuso que hubiera investigación y castigo para los represores, aun a sabiendas de que los militares habían diseñado una ley a medida que les garantizaba la amnistía. ¿Era consciente Alfonsín del riesgo que corría?
Alfonsín tenía muy claro el riesgo, pero también tenía muy clara la importancia. No, Alfonsín fue el líder que el país necesitó increíblemente, y apareció en el momento justo y logró imponer su visión y la implementó, absolutamente. Lo que pasó no lo diseñó él, porque él no había pensado un juicio en el fuero civil, él había pensado un juicio en el fuero militar, pero él de alguna forma permitió que fueran ocurriendo las cosas y manejó las cosas, ¿no? Pero él fue fundamental para lo que pasó, fundamental, sí. Sin él no pasaba nada. En España todavía hoy tenemos ultras con simbología franquista. Hay bares con simbología franquista, para que se haga una idea. En Argentina hay nostálgicos de las juntas militares todavía. Bueno, justamente, le voy a decir una cosa. En Alfonsín, los profesores de Derecho a Ciencias Políticas consideraban que la tradición española era el modelo perfecto, era el modelo a hacer, porque ha sido pacífica y había dejado de evolucionar a España. Lo que hacía Alfonsín les parecía erróneo y lo criticaban a Alfonsín por eso. Hoy se está revisando y básicamente la idea de hacer justicia se fue imponiendo. Siempre me parece justamente la película esta, lo que a mí me asombra es el consenso que hoy tiene en la Argentina el juicio de las juntas militares. Los diferentes sectores políticos están todos apoyando la película. En todo caso, cuando las critican es porque no están suficientemente representados algunos de ellos. Pero básicamente la película muestra un consenso nacional sobre un tema clave. Es lo que dijo Alfonsín. Alfonsín lo vio, usted fíjese, esa cita usted me pasó recién. Alfonsín empieza diciendo que va a terminar con 50 años de filtraciones. Alfonsín hablaba de eso, 50 años de golpe de Estado. Y tuvo razón, terminó con eso. Usted más tarde se puso a investigar casos de corrupción en Argentina. ¿Es Argentina un país muy corrupto? Sí, yo creo que sí. Sí, Argentina es un país en que la forma normal de resolver problemas políticos es muchas veces usar fondos. Sí, la gente de Alfonsín, eso venía del gobierno militar también, no es que empezó con la democracia. A mí me contaron gente que trabajó con Alfonsín que de pronto cuando empezaron a gobernar recibían sobres de compañías. Ese es un problema que hay, justamente. Cuando a mí me nombraron lugares trasera, yo intenté usar la fiscalía con el tema de corrupción. Y porque sentía que el abuso de poder en democracia. Lo que ahí descubrí es que la corrupción exige no solamente que los fiscales se ocupen del tema, sino que también el presidente se ocupe del tema, ¿no? Entonces, eso no tuvo el final feliz que tuvo el juicio de las juntas militares, porque lo que pasó en la gente en Alfonsín había terminado la dictadura y el juicio consolidó ese fin del proceso. Con la corrupción está funcionando. Usted fue fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. ¿Se llegará a sentar a Putin ante la Corte Penal Internacional? Justamente el cargo mío en la justicia me convirtió en un candidato y me ofrecieron el cargo de fiscal de la Corte Penal Internacional, que es un modelo. Si Argentina fue insólito hacer el juicio de los militares, es mucho más insólito hacer una Corte Penal Internacional. No existía eso. La idea de que haya un funcionario público internacional que pueda castigar gente en todo el mundo no existía. Y la verdad que fue una jornada interesantísima para mí hacer eso. Es un proceso armado. El tema no es solamente de Putin, el tema es terminar con todas las guerras. En Armenia hoy, Azerbaiyán está invadiendo Armenia también. Hay una guerra en Armenia. Entonces, hay guerras en muchos lados. Y eso es un problema. En mi tiempo, el mundo estaba mucho más consolidada la idea de que no podía haber guerras. Eso terminó. Después yo me fui en el 2012 y justo ahí empezó la guerra de Siria, y la guerra de Siria fue muy mala en términos de transformar la expectativa mundial de que no haya guerras, y ahora Ucrania es una guerra de estados, que es una guerra clásica, una guerra histórica, las guerras antiguas. Entonces tenemos un mundo que va marchando al tribalismo y no estamos preparados para enfrentarlo, ¿no? No estamos preparados para enfrentarlo. Ese es un problema serio que, bueno, ahora tenemos que también estudiar los problemas nuevos y ver cómo nos enfrentamos. Luis Moreno Ocampo, le agradezco mucho desde España que haya atendido esta noche a la cadena SER. Buenas noches, gracias. Hasta luego.